Buenas a todos, vamos a hablar de cómo el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, afectará la agricultura de toda Europa y en particular la exportación de los países que vierten en la cuenca del Mediterráneo. Se oyen varios rumores sobre lo que pasará y algunos de esos rumores demasiado catastróficos. De otro lado, no hay que pensar que las cosas seguirán igual, habrá cambios y os voy a contar los dos escenarios que podrían ocurrir y las tres consecuencias desde el punto de vista de la relación entre seguridad alimentaria y mercado hortofrutícola, sobre todo por lo que concierne a los límites máximos de residuos de plaguicidas. Hipótesis 1. Probablemente la relación comercial entre Reino Unido y Unión Europea seguirá el mismo rumbo de los países como Islandia y Noruega, o sea, fuera de la Unión, pero con un pie dentro del área económica europea. Por lo tanto, se mantendrán sin cambios la mayoría de las leyes y reglamentos europeos y el Reino Unido seguirá respetando los mismos estándares europeos de hoy. La segunda hipótesis es que el Reino Unido saldrá totalmente del mercado europeo para que se abastezca por otros mercados mundiales, como Estados Unidos, Norte de África y países en vía de desarrollo. Son dos escenarios un poco extremos. Es cierto que la salida del Reino Unido de la UE no implica que se terminen las exportaciones, pero sí que se realizarán en otras condiciones distintas. La más evidente es la caída en la cotización de la libra con respecto al euro, por ejemplo. Desde el punto de vista técnico podemos especular que unos de estos cambios más importantes podría ser, por ejemplo, la relación entre el EFSA, que es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria de los Alimentos, y el Reino Unido. El principal objetivo del EFSA es proporcionar las medidas científicas, los métodos científicos para alertar y detectar todos aquellos problemas que puedan afectar la seguridad alimentaria de los países miembros. La EFSA, por ejemplo, establece los límites máximos de residuos de los productos alimentarios. Actualmente en vigor es el reglamento 396 que establece las cantidades máximas autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal, destinados al consumo humano o animal. Dichos límites máximos de residuos, LMR, que están fijados por la Comisión Europea, incluyen los LMR, los límites máximos de residuos específicos para ciertos alimentos destinados a las personas o a los animales, y un límite general aplicable cuando no se haya fijado ningún límite, un límite por defecto, que es 0,01 miligramos por kilogramos. ¿Qué pasará después del Brexit? Hipótesis número 1. Gran Bretaña seguirá trabajando con la UE y la EFSA para una seguridad alimentaria común. Esto implica una colaboración también desde un punto de vista financiero. Los límites de residuos no cambian. Hipótesis número 2. El Reino Unido no colabora con Europa sobre este tema, utilizando una propia agencia, una propia autoridad para la seguridad alimentaria. Esto es bastante probable. Por supuesto, hay cosas que los británicos quieren cambiar. No es sorprendente que haya un claro deseo de pasar de la regulación basada en peligro, lo que en inglés se llama hazard-based regulation, a un enfoque basado en el riesgo, risk-based approach, sobre el tema de los residuos químicos, sobre los residuos de plaguicidas, fuertemente basado en este caso en la investigación y de tipo proporcional, manteniendo y mejorando las actuales normas de seguridad humana y ambiental, porque se tomarían en cuenta las acciones de mitigación de riesgo en lugar de simplemente el hazard, el peligro que puede surgir utilizando un fitosanitario, un producto plaguicida. Hipótesis número 3. El Reino Unido se homologa a Estados Unidos. Los británicos quieren detener la caducidad innecesaria de las autorizaciones y revisiones de rutina e introducir un sistema de llamada de datos igual que la EPA. La EPA es la agencia para cuidar el medio ambiente en Estados Unidos. Quieren simplificar o eliminar los requisitos de eficacia y de evaluación onerosas para los productos de uso menor,
y los productos de bajo riesgo, incluidos los bioplaguicidas, y tener un sistema de aprobaciones de emergencia para problemas imprevistos que ahora mismo no tenemos en Europa. Lo que pasará sobre el tema de los LMR podría cambiar también el punto de vista de los europeos y acercar la Europa a los norteamericanos. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Esperamos por lo menos que las negociaciones no se acaben con cada uno que vive en su propia burbuja.